cuida el regalo de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo. Filipenses 2, versículos del 12 al 13. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que es Dios quien hace la obra. ¿Pero cómo la hace? Pues Pablo nos está diciendo que como siempre la hizo, obedeciendo. O sea, que tenemos que obedecer. Por eso debéis ocuparos en el regalo de la salvación, no porque la podáis perder, sino porque la amáis. Y como la amáis, Dios va a producir en vosotros así el querer como el hacer. Va a producir en vosotros obediencia. Es un misterio, pero porque Él es bueno, por su buena voluntad, lo va a hacer Él, y de esa manera se va a llevar toda la gloria a Él y no nosotros. Si la salvación es un regalo de Dios, y por los regalos no hay que pagar, porque si pagas entonces ya no es un regalo, ¿verdad? Otra vez, si la salvación es un regalo de Dios, y por los regalos no hay que pagar, mucho menos por este regalo, porque Dios mismo nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, entonces, ¿qué tenemos que hacer con este regalo una vez recibido, si es de verdad que lo hemos recibido y aceptado porque lo queremos? Pues cuidarlo. ¿Qué haces tú con un regalo que no quieres? Lo abandonas. No lo quieres, lo escondes. Es puro sentido común. Si no nos ocupamos en él, es que no lo queremos. Esto es ocuparse en la salvación, no que se pueda perder, porque una vez sellados por el Espíritu Santo, somos suyos. Sino que si decimos que hemos recibido este regalo y realmente deseamos semejante regalo, la consecuencia lógica es que querremos cuidarlo. Y Pablo nos dice que este regalo se cuida obedeciendo. Introducción. La iniciativa de la salvación es de Dios. Leemos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien, con estas palabras, Pablo no está animando a los filipenses a que consigan ganarse su propia salvación a través de la obediencia. No, a lo que les exhorta es a que se ocupen en esa salvación que ya tenían. Estos versículos son muy mal entendidos cuando les haces decir lo que no dicen, que si haces todo lo posible por ocuparte en tu salvación, recibirás el don de la salvación. Es una contradicción. Esto es una contradicción además con todo lo que vemos en las Escrituras, además de ser todo lo contrario a lo que realmente dicen estos versículos. Aquí Pablo no está enseñando a que si haces ciertas cosas tendrás la salvación. Lo que está diciendo es que si ya ha comenzado el Señor en ti la buena obra, demuéstralo caminando en el camino iniciado. Ya sabemos por las Escrituras que no podemos hacer nada para ganarnos, para merecernos, para conseguir nuestra salvación. Y además de que lo vemos en las Escrituras, esto también lo comprobamos en nuestra vida diaria, que aunque lo intentáramos, sería completamente imposible para nosotros. La Biblia nos dice, y nuestra experiencia también, que la salvación es un don de Dios, un regalo, y que hasta que no recibimos ese regalo del cielo, no podemos hacer nada, ni querer ni hacer, ni el querer ni el hacer nos es posible. ¿Qué es la salvación? La salvación es un proceso dividido en 3 partes. En la Biblia vemos este proceso con estas palabras: justificación, santificación, glorificación. Quiero que estéis muy atentos, ¿de acuerdo? Quiero que estéis muy atentos porque es muy importante entender esto para poder entender bien los versículos de los que hoy Pablo nos quiere enseñar algo. Nuestra salvación comienza con la justificación. Somos justificados en el mismo momento en el que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, si somos justificados cuando creemos, somos justificados por la fe. Y esto ocurre en tan solo un instante. En ese instante en el que creemos en Jesucristo,
Dios nos considera libres de toda culpa y nos viste con la justicia de Cristo. Por lo tanto, en el momento de la justificación somos libres de la culpa del pecado. Pero la salvación no acaba ahí, continúa con la santificación. Y esto ya no es un instante. La santificación es un proceso, y es un proceso que dura toda nuestra vida. De hecho, la santificación es Cristo formándose en nosotros hasta que finalmente estemos en su presencia. Y es que no solo necesitamos ser libres de la culpa del pecado, la justificación, es que necesitamos ser salvos del poder del pecado. De ahí la necesidad de este proceso de la santificación. Pero hay más, porque no solo necesitamos ser libres de la culpa del pecado y del poder del pecado, es que además necesitamos ser libres de la presencia del pecado en nuestro cuerpo. Pero eso es algo que solo ocurrirá en la resurrección de nuestros cuerpos, cuando Jesucristo transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, lo que conocemos como la glorificación. Nuestra glorificación consiste en un cuerpo completamente libre del pecado, de la maldad y de la contaminación, algo que cualquier cristiano anhela profundamente, ¿a que sí? Así que podríamos decir que ya fuimos salvados de la culpa del pecado, que también estamos siendo salvados del poder del pecado y que terminaremos siendo finalmente perfectamente salvados de la presencia del pecado en nuestros cuerpos resucitados. ¿Lo habéis entendido? Era necesario hacer este desglose de la salvación para entender que aquí Pablo no está hablando de aquel primer paso, de la justificación. Pablo no está animando a que la gente se gane su salvación. Ya fuimos salvados de la culpa del pecado. Él está hablando del siguiente paso del proceso. Dice que si ya estás justificado, ya Dios te ha colocado en una posición en la que la culpa del pecado no te puede condenar, entonces ahora ocúpate en la limpieza de tu vida, en la purificación de tu alma, en el perfeccionamiento de tu santidad, hasta que llegue el día de la glorificación. Este segundo paso del proceso de la salvación, que es la santificación, es del que Pablo está hablando aquí, del que te ocupes. En la santificación no somos agentes pasivos. De hecho, Pablo nos anima a estar muy activos. Aún más, no solo nos anima, nos dice que nos ocupemos. Por eso lo vemos en imperativo, como un mandato. Ocupaos, dice Pablo. Así que sabemos que la justificación tiene consecuencias, que son nuestra santificación. Dios es soberano en todo el proceso de nuestra salvación, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad, la responsabilidad que tenemos de ocuparnos de ese regalo que nos ha sido dado. Parece contradictorio. Dios es soberano y nosotros responsables, pero no lo es. Simplemente que nuestras mentes finitas son incapaces de comprender la inmensidad, la grandeza y la complejidad de un Dios todopoderoso. Dios es soberano. Y si no, ¿por qué crees que crees? ¿De verdad piensas que has hecho algo para que te interesen las cosas de Dios? ¿No te has preguntado por qué no eres como los otros que conoces? Algunos muy buenas personas, incluso mejores que tú, pero que rechazan el regalo de la salvación. ¿Cuál crees que es la diferencia? Pues la diferencia es Dios Padre eligiendo, Dios Hijo obrando tu salvación en una cruz y Dios Espíritu Santo ahora tocando tu corazón para que entiendas lo que otros no son capaces de entender ni quieren, que tu pecado te llevaba a la muerte. Solo por eso somos capaces de obedecer, porque es Dios quien nos convence misericordiosamente de anhelar la santidad. Dios anima mi deseo de santidad, pero no anula mi responsabilidad de ocuparme de ella. ¿Entiendes esto? Dios anima mi deseo de santidad, pero no anula mi responsabilidad de ocuparme de ella. Todo es por gracia y sin embargo yo soy responsable.
Me tengo que ocupar, sí, pero es Dios quien va a producir en mí así el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Me eligió para salvarme. Por eso sé que voy a perseverar. ¿Dios produce en ti así el querer como el hacer? Pues entonces te va a llevar hasta el final, aunque a veces caigas, que no te quepa la menor duda. Ahora bien, en nuestra santidad somos responsables de hacer eso que Él pone en nosotros hacer, que es obedecer.